El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Este es un programa del Honorable Consejo Municipal, comprometidos con la comunidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy estamos en nuestra sesión de estudio con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y pues en compañía de algunos de nuestros concejales de otras comisiones pues también, ¿cierto? Esperamos hoy darle un estudio bastante detallado al presupuesto 2022, que como todos ustedes saben, es una de las labores principales de estas sesiones de noviembre, ¿cierto? La idea es que este presupuesto sea como sometido a estudio y eventual aprobación o desaprobación del Consejo, ¿cierto? Según se arrojen pues como los detalles de ese estudio. Entonces hoy nos acompaña la secretaria de Hacienda, María Fernanda, el secretario de Planeación, Eduardo, y el asesor de Hacienda, Sebastián. Entonces, pues igual, estos estudios son muy informales, pues no tenemos como estipulado pues un orden del día estricto. La idea es que sea un conversatorio, de acuerdo como a las dudas o inquietudes. Pues a mí sí me gustaría darle primero la palabra a Edward, que es nuestro ponente del proyecto de acuerdo, como para que nos ilustre un poco, y más que pues a nosotros, a la comunidad en general, sobre en qué consiste este presupuesto 2022 y como principales como observaciones que él tenga, y luego pues ya todos empezamos a intervenir, y si lo quieren hacer pues nuestros secretarios y asesor también. Muchas gracias, Dani. Un feliz día para todos, para mis compañeros, para la gente que nos está viendo a través del canal San Pedro TV. Bueno, también darle un saludo a nuestros invitados. Este proyecto de acuerdo, entonces, como lo manifestó la presidenta de esta comisión, tiene como propósito adoptar el presupuesto del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia del año 2022. Para eso entonces hoy tenemos planeación en cabeza del ingeniero Eduardo Arango y la Secretaría de Hacienda Municipal en cabeza de la señorita María Fernanda y con el asesor Sebastián. Yo creo que es importante aquí abordar, bueno, ya hay que decir también que ya hemos tenido un acercamiento muy importante a través de una capacitación que nos brindó la Secretaría de Hacienda, una capacitación en la que entendimos o se nos dio a entender pues, las nuevas modalidades en que fue presentado este proyecto de acuerdo, el contexto en el que se va a desarrollar, y es que este debe estar pues basado en este plan plurianual de inversiones, en todos los actos que fueron pues aprobados por los integrantes del CONFIS a través de una reunión que tuvieron pues hace poco. Entonces yo no quiero extenderme, vamos a darle la palabra a nuestros secretarios para que empecemos a tratar este tema tan importante, y yo creo que aquí ya venimos con varias dudas que bueno, al final de la intervención de ustedes vamos a manifestar para que sean resueltas. Bueno, muy buenas tardes para todas, todos quienes nos siguen a través de los medios. Yo he sido invitado a este estudio de comisión. En dicho ejercicio yo valoré a través de nuestros asesores de planeación todo el recurso de inversión de acuerdo al plan de desarrollo y las líneas estratégicas, y es aquí donde quiero como centrar pues mi intervención, que va a ser cortica, y después de acuerdo a las necesidades que ustedes necesiten de explicación
específicamente en cada una de las líneas, pues podremos ahondar para no alargarnos mucho en el tema. El valor de la inversión para el presupuesto 2022 asciende a 20.741.341.346 pesos. Distribuye de la siguiente manera. En la línea estratégica, juntos construimos el tejido social, 14.638.327.709 pesos. Juntos por nuestra infraestructura y competitividad, 3.593.090.930 pesos. Juntos construimos nuestro territorio, 1.592.035.245 pesos. Juntos por un buen gobierno, 917.887.461 pesos. Eso es el recurso de inversión para la vigencia 2020. Cabe recordar que de este monto total hay recursos que son sin situación de fondos de los programas y proyectos, sobre todo de salud, que es un monto muy alto dentro de estos 20.000 millones de pesos. Ahorita en las preguntas podemos ahondar en dicha situación y, si es del caso, ir hasta la inversión por programas y qué proyectos se tienen planeados que se puedan llevar a ejecución en la siguiente vigencia. Buenas tardes. Como bien lo explicaba entonces el ingeniero Eduardo, hablaba de un planteamiento que se realizó en la dirección que él representa, y fue todo el tema de la inversión. La Secretaría de Hacienda entonces lo que hace es recopilar esta información. Nosotros verificamos el presupuesto de ingresos de acuerdo a un comportamiento que tenemos de esta vigencia y proyectamos cómo se irían a comportar esos tributos en el año 2022. Repartimos unos techos de inversión, que era lo que les estaba diciendo el ingeniero. Ya ellos le hacen una distribución por cada uno de los programas. Nosotros tenemos entonces el funcionamiento, que como bien yo les contaba, solicité una plantilla a la persona que maneja nómina para poder saber todo el tema de las prestaciones sociales por cada empleado. Es decir, el funcionamiento está con los empleados que tenemos al día de hoy. Si se llegara a dar la oportunidad de un nuevo vínculo laboral, pues tendría que hacerse un movimiento presupuestal, porque no tendríamos presupuesto para atender ese cargo, ¿sí? Están contemplados solamente los que teníamos en su momento, antes de pasarles a ustedes el presupuesto, todos con sus prestaciones sociales de ley. Ahora bien, el servicio de la deuda. Nosotros tenemos unos pagaré que identificamos por capital e intereses. Dentro de esos pagarés, muchos terminan periodo de gracia, es decir, comenzamos a hacer amortizaciones, se tuvieron en cuenta, se cancelan con recursos de ingresos corrientes de libre destinación, otros van con cargo a Sistema General de Participaciones, y se determina entonces finalmente el servicio de la deuda para el año 2022. Entonces yo quisiera que, si ustedes tienen alguna de las preguntas puntuales sobre funcionamiento y servicio de la deuda, comenzáramos por ese y finalmente ya pasáramos con el ingeniero Eduardo, porque él es el que tiene todo el detalle de la inversión. Bueno, muchas gracias. Pues ya empezaríamos como con la ronda de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta en este momento de mis compañeros, este es el momento. En detrimento de otros. Ah, listo. Bueno, entonces, una pregunta de funcionamiento y luego yo les muestro una gráfica que
que yo hice con los datos que nos pasaron del POAI, como para algunas dudas pues que tenemos en este momento sobre la destinación, más que todo de lo de libre inversión, ¿cierto? Que es como lo que el alcalde como ordenador de gasto puede decidir a qué va, ¿cierto? Pero entonces en funcionamiento, yo solamente tengo una pregunta, pero es más del marco fiscal de mediano plazo, y es que cuando uno ve la tablita, ve un aumento muy interesante de 2020 a 2021. En 2020 teníamos 7.116 millones, ¿cierto? Y a 2021 pasa 9.190, entonces yo quisiera saber por qué se da ese incremento tan grande. Porque ya lo otro ya sí es más secuencial, pues el incremento, ¿cierto? Bueno, buenas tardes a todos los honorables concejales que están aquí en esta comisión de estudio, a todas las personas que nos ven por los medios. Claro, honorable, hábleme específicamente de cuál cifra para de pronto nosotros precisar. Este cuadrito aparece, ese yo lo copié incluso. ¿De marco fiscal? Sí, de marco fiscal. Tan lindo de ver cómo se llama. En casos de funcionamiento, entonces tenemos todo lo que son servicios generales, todo lo que es salario y prestaciones sociales, y un ítem muy importante que son las transferencias corrientes, que si bien es cierto se contemplan como un gasto de funcionamiento, no se tienen en cuenta para términos de la 617. ¿Cuál es el mayor valor que se puede, que se evidencia de 2.000 millones de pesos? Porque estaríamos hablando de un recurso de 7.000 para 2020 y de 9.000 millones para 2021. Básicamente, que en el año 2021 se contemplan unos mayores gastos generales, ¿cierto? Todo esto debido a que ya tenemos, de cierta manera, no nos podemos, no puede ser excusa el COVID porque ya todo tiene reactivación económica. En ese sentido, los proyectos que inicialmente se tenían programados para 2020 pasaron a la vigencia de 2021, ¿cierto? Pero hay muchos de esos proyectos que se quedaron en término medio de ejecución, porque este año no tuvimos una reapertura como inicialmente la esperábamos. Entonces, de todas maneras, hubo como ciertas limitaciones por parte del Estado en materia de COVID. ¿Qué pasa? Que para 2022 se planea que todo esté 100% con la apertura y que estemos normales. En ese sentido, entonces, es que la administración determina unos gastos generales que fueron suministrados en su momento por el secretario general y de gobierno. Allí que se estipuló suministro de gasolina, un ítem muy importante porque es todo el funcionamiento del parque automotor. También que se contempla el mantenimiento de ese parque automotor. Contemplamos dentro de esos gastos generales arrendamiento para, ábreme porfa la plantillita de gastos generales. Arrendamiento para este tema que nosotros tenemos de la chatarra que se piensa sacar del polideportivo. En este momento
se tiene que ubicar un espacio para poder hacer el traslado y garantizar pues las adecuaciones a esa plaza polideportiva. ¿Qué más tenemos en gastos generales? Bueno, importantísimo, los servicios públicos. Tenemos unos servicios públicos que van con cargo a la administración central, que es todo el tema de los edificios y las instalaciones que nosotros tenemos a cargo, como la sede de los bomberos también, ¿sí? Y otro tema bien importante que es el servicio educativo, pero ese servicio educativo está en inversión, ¿sí? Entonces, en gastos generales estamos contemplando todo el funcionamiento de la administración. ¿Qué más tenemos? Inclusive, dice, materiales y suministros. Se tiene proyectado dentro de la relación que nos pasa el secretario de Gobierno una adquisición de equipos de cómputo para la administración central. Entonces, ustedes tienen inclusive una discriminación de los gastos generales y cada uno pues tiene un ítem que de acuerdo a lo que la otra vez les explicábamos, que es el código CPC, se van y en el numerito que vamos a buscar el código CPC, por ahí mismo lo ubicamos en presupuesto, ¿sí? ¿Qué más es súper importante? Todo el tema de papelería. La administración a principio de año tiene que realizar un proceso de licitación para garantizar el suministro de tóner de papelería durante toda la vigencia, ¿sí? ¿Qué más tenemos en gastos generales? Importantísimo, tenemos unas transferencias corrientes de 972 millones de pesos. Entonces estamos hablando es un recaudo que nosotros hacemos a favor de tercero. Casi que a esos gastos hay que quitarle 1.000 millones. ¿Qué quiere decir? Explícame eso, María Fernanda. Nosotros, dentro del impuesto predial, hacemos un recaudo por sobretasa ambiental. Esa sobretasa ambiental es 100% de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia. Simplemente nosotros hacemos de recaudadores y se la pasamos cada mes, le hacemos una transferencia a Corantioquia, pero tenemos que contemplar esas transferencias. Entonces ya estamos diciendo que realmente de esos 9.000 millones vamos a quitarle 1.000 que estamos recaudando y que son a favor de terceros. Entonces vamos a hablar de 8.000 millones para la administración central. Gastos financieros. Ese ítem se los voy a explicar a qué corresponde. La administración, como ustedes bien saben, nosotros tenemos depositados unos recursos en diferentes entidades. Acá, básicamente, los tenemos en unos ubicados en Banco de Bogotá, Bancolombia, Cotrafa y la Cooperativa Financiera de Antioquia. Cuando nosotros tenemos y depositamos ciertos recursos o aperturamos una cuenta que se puede dar por una cofinanciación y nos giran los recursos, mientras que nosotros realizamos los pagos y la ejecución, pues nos hacen un cobro de comisión por tenernos esos recursos. Esos son los gastos financieros que al momento de hacer el cruce entre libro de bancos, que es lo que yo manejo en el sistema operativo y administrativo de la administración, y extracto bancario. Cuando hago el cruce me rebota una diferencia y la diferencia corresponde a comisión, IVAs y retiros que hacemos en las transferencias. Cuando hacemos ese cruce, hacemos una nota de débito porque tenemos que hacer el reconocimiento y esto es lo que ustedes van a ver ahí en el ítem de gastos generales. Gastos financieros. Arrendamiento ya lo veíamos, ya les explicaba que también tenemos arrendamiento. Vigilancia y seguridad, ese ítem súper importante, 90 millones de pesos para vigilancia y seguridad. ¿Y qué es vigilancia y seguridad? Se tiene contratado con esta empresa, este año está con Galaxia Seguridad, que son, ustedes siempre pueden ver que a la entrada de la administración permanece un vigilante con su arma, con su dotación. Es una empresa que tenemos para no solamente la vigilancia acá en la administración, en el Palacio, sino que también lo tenemos para la sede de la Normal. Entonces, esa vigilancia está a cargo del municipio de San Pedro. Nosotros no podemos decir que la Normal vamos a pagarle una vigilancia y que va a ser inversión, porque no estamos invirtiendo en el sector educativo. Es un tema de funcionamiento y que debemos garantizar que como en este momento ese edificio está solo, se encuentra vulnerable a posibles actos delincuenciales, que nos tocaría a nosotros garantizar que toda esa infraestructura
permanezca bien. ¿Sí? Gastos electorales, se contemplaron 25 millones por gastos electorales, sabemos que se viene para el próximo año una jornada electoral y que teníamos de una vez que garantizarlos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y ya viene entonces todo el tema de nómina y prestaciones sociales. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda? En este momento tenemos 104 personas de planta, que se componen de obreros, trabajadores oficiales, celadores y pues todo el personal administrativo. Iniciamos con un incremento del 5% del salario, se proyectó un incremento del 5%. Con ese incremento se calcularon todo el tema de las prestaciones sociales. Quiere decir que si el año entrante el incremento está por encima del 5%, ya entraríamos cojeando en el funcionamiento. Ya tendría entonces en su momento el ordenador del gasto que verificar unos traslados y unos movimientos si se pretende realizar un aumento por encima de lo proyectado. Básicamente es eso, concejala, lo que tenemos en gastos generales. Vale, igual, cierto, lo entiendo más como, bueno, pudo haber sido que se trajo, cierto, cierta cosa del 2020 a 2021, pero entonces ya desde el 2022, eso es como lo que más me llamó la atención, ya partimos de esos 9.190 para hacer toda la proyección. Entonces es como si nos estuviéramos llevando como esos 2.000 millones de más, ¿cierto? Y ya hacen parte de nuestra proyección, entonces se vuelve en funcionamiento. Pues creería yo que el incremento es pues muy grande, es que 2.000 millones de pesos para San Pedro es mucha plata. Sí, bien, pues. Ahí, concejala, hay un dato muy importante. Cuando hablamos de 9.000 hablamos de proyección. Sí. Yo no estoy asegurando que ese sea el funcionamiento de 2022. Estoy diciendo responsablemente como secretaria de Hacienda. Tenemos tantos empleados, al 5% con un incremento sería nuestro valor en nómina y prestaciones sociales. En gastos generales pretendemos hacer una adquisición de equipos por este valor, un suministro de gasolina por este valor. Son cifras proyectadas. ¿Qué pasa con la cifra de 2020 que es real? ¿Sí? Entonces esa cifra que usted tiene, concejala, de 7.000 millones es el cierre que trae la vigencia 2020. Entonces me vas a decir, María Fernanda, 2.000 millones, impresionante ese funcionamiento. Pero puede que el cierre de 2022, ¿qué le den? Pues los gastos por debajo de los 9.000 millones que planteamos. Es como este año se planteó un funcionamiento y yo les hice una proyección de un funcionamiento, pero ese funcionamiento está por debajo de lo que inicialmente esperábamos. Y en el cierre siempre tenemos que hablar de cifras reales cuando lo trasladamos a marco fiscal. Solamente me permitiría a mi marco fiscal hacer proyecciones de 2022 en adelante, porque yo estaría diciendo, me espero que el municipio en 10 años esté de esta y de esta manera en funcionamiento. Pero en cifras de 2018, 19 y 20 tienen datos reales de cierre. Vale. Bueno, entonces pues mi preocupación todavía no es real, porque pues en 2021 nos daremos cuenta, muy probablemente este marco fiscal de mediano plazo cambie, ¿cierto? Porque si está inferior, de acuerdo. Bueno, entonces ahora, esperen, yo les conecto, aprovechemos que tenemos video ahí. Un grafiquito para que lo veamos más. Bueno, entonces esto es una pregunta, o varias.
Bueno, entonces les hago la pregunta. Esto fue un gráfico que yo construí con las cifras que ustedes nos pasaron del POAI, ¿cierto? Que aquí ya está por componentes, ¿cierto? Cultura, emprendimiento, yo no sé si lo vean bien, no está muy chiquitico. Es que no, espérense un momentico. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Un poquito. Es que yo no lo volví presentación. No, eso es Power BI. Bueno, ahí sí lo ven mejor. Bueno, yo leo de aquí ya. Ya lo conoce en memoria. Bueno, entonces, ahí es muchos de ustedes la conocerán, se llama Power BI y se puede graficar muchas cositas, ¿cierto? Entonces yo lo utilicé para mirar, ¿cierto? Porque visualmente se puede, el POAI es una cosa bastante grande, ¿cierto? Entonces es mejor mirarlo así. Entonces yo me traje todos los totales que ustedes nos ponían en la inversión y dije, bueno, vamos a graficar como cositas interesantes para verlo. Ahí están solamente graficados lo de libre destinación y libre inversión, pero igual, pues si yo selecciono, ¿cierto? A medida que selecciono todos los rubros, pues se van graficando, ¿cierto? Y me deja ver tranquilamente a qué componente yo le voy a dedicar, pues, el rubro. En este caso, volvamos a ver solamente libre inversión y libre destinación, porque los otros SGP, pues sí o sí yo me los tengo que gastar en el sector que me dijeron, en educación, en cultura. Eso es plata que definitivamente pues no lo podemos mover para ningún otro lado que no sea el sector que me dijeron, pero esta sí, ¿cierto? Entonces miren, nosotros cuando hicimos la evaluación de visión 30-30 para los concejales que estuvieron, esto es para dar contexto solamente, entonces nos dijeron, visión 2040, ¿cierto? De la gobernación de Antioquia nos dijeron, cojan todos los sectores, ustedes tienen 100 pesos e inviértanle lo que ustedes quieran a cada uno de los sectores. Entonces yo dije, invirtámosle de a 10 pesos a cada sector porque eran 10 sectores. Pero alguien me hizo una reflexión y me dijo, si usted tiene una mesa y la mesa está coja, usted le tiene que invertir al sector, pues a la pata que esté más coja. Pero entonces aquí yo veo una pregunta grande y es el hecho de, bueno, definitivamente tenemos un plan de desarrollo que nos lleva al tejido social, pero miren que cultura, ¿cierto? De alguna manera está muy sobreprotegido en nuestro presupuesto. El azul clarito son todos los ingresos corrientes de libre destinación, el azul oscuro, el SGP libre inversión y el naranjado, SGP libre destinación. Entonces miren que cultura realmente es un rubro que nos quedó muy protegido, pero cuando yo voy a ver, por ejemplo, gestión del riesgo, pues que siempre ha estado desprotegido en todas las administraciones, pues quedó igual de desprotegido. Y cuando voy, por ejemplo, a algo muy álgido en este momento, que es la producción agropecuaria, nos quedó muy desprotegido, ¿cierto? Entonces, miren que estos son los ingresos que como ordenador del gasto, el alcalde puede decidir en qué gastárselos libremente. Y yo dije, bueno, nosotros no somos coadministradores, ¿cierto? No podemos cambiar el plan de desarrollo. Y me fue a ver el plan de desarrollo y no sé si esto cambia. Ay, sí, maravilloso. Entonces, este es el POAI resumido, para que lo pudiéramos ver mejor. Entonces aquí está toda la inversión por cada uno de los sectores, esto me llevó un poquito de rato, pero yo puse los rojos, los que no correspondían a la cifra que se nos presentó en el plan plurianual de inversiones, porque pues es una cifra mucho menor a lo del plan que nosotros aprobamos, que está aquí, ¿cierto?, de inversiones. Yo sé que, por ejemplo, esta cifra para 2022 es mucho menor, aquí estaban hablando de 30.000 y pues aquí en la realidad son 20.000 y pico, 20.700, creo, casi 21.000. Entonces quisiera entender, ¿cierto? De todas maneras, nosotros aprobamos, ¿cierto?, cierta priorización en este plan plurianual de inversiones que definitivamente no está correspondiendo a este presupuesto 2022. Y una de mis mayores pues preocupaciones son sectores pues que están muy aporreados en este momento, como por ejemplo la producción agropecuaria, que para el 2022 en el plan plurianual teníamos como 650 millones según recuerdo, y aquí pues le vamos a destinar apenas 280. En equipamientos colectivos
también teníamos una cifra inmensa pues de 6.000, aquí apenas son 2.000, y en infraestructura vial, que fue uno de los sectores que más observé como en el informe 2020, porque esta preocupación viene del informe 2020, que como todos ustedes saben, pues el resultado no es el más favorable. Entonces nosotros dijimos, bueno, definitivamente nosotros hacemos control político y es un llamado también a nosotros para mejorar nuestro control político. Entonces quisiera ver, cierto, a detalle por qué se priorizó, cierto, no sé si ustedes tengan la respuesta, por qué se priorizó estos sectores cuando en el plan plurianual teníamos una distribución un poco más equitativa y evidentemente pues según la gráfica estamos protegiendo a cultura demasiado, cuando hay muchos indicadores de estos otros sectores que no se han cumplido, pues no se cumplieron en el 2020, al 2021 pues todavía no sabemos, pero miren que solamente nos quedaría 2 años para cumplirlo. Entonces la idea es mirarnos pues internamente otra vez, a ver si pues el plan de desarrollo con este presupuesto aquí planteado, pues sí cumplirá sus indicadores, no solamente en cultura, sino en todos los otros sectores. Esa es la pregunta. Hola, Daniela. Bueno, primero, hacer la correlación con el plan plurianual de inversiones implica que tendríamos que tener en cuenta la capacidad de cofinanciación que tenga la administración. El plan plurianual de inversiones incluye proyectos de cofinanciación. En cultura y deportes específicamente, que se está garantizando que a través de un proyecto de inversión se vinculen todas las personas. Son gastos que se le están cargando a inversión y no a funcionamiento. Entonces también pesa mucho dentro de este grado de inversión. Segundo, a nosotros nos dan unos techos y no es que el secretario de planeación se siente allá como una entidad solas a revisar qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, sino que debe pasar donde el ordenador del gasto y este es quien prioriza como ordenador del gasto que quiere que tenga recursos para la vigencia a ejecutarse. Situación cual nos lleva a que, sobre todo en cultura y deportes, él tenga una prioridad por su vocación, por su conocimiento y por su intención de construir ese tejido social. Y segundo, pues también es de entender que son dos dependencias que cargan ese sector cultural, pero que es porque todo el personal, todo el prestador de servicios que está trabajando tanto en cultura y en deportes, van es por un proyecto de inversión y no por funcionamiento. O sea, dentro de los gastos de funcionamiento no se están teniendo en cuenta ni monitores culturales ni monitores deportivos para la administración municipal. Por consiguiente, se cargan como proyectos de inversión dentro del análisis que usted está haciendo. Sí, y retomo ahí, es la pregunta, bueno, en el 2020 no nos fue muy bien y es completa, pues tiene mucho sentido por el COVID, ¿cierto? Casi todos los indicadores son, creo que 63%, si mal no recuerdo, como en la evaluación, y hay otros que no se cumplieron, ¿cierto? Entonces yo digo, con este presupuesto, o sea, mi pregunta fundamental es con este presupuesto, que donde cogimos, ¿cierto? Y entiendo completamente, ¿cierto? Que hayamos protegido a cultura por un tema de inversión, pero pues lógicamente el tejido social no solamente pues son eventos y son muchas cosas bonitas también, sino que también se forma con la producción agropecuaria, con la gestión del riesgo, ¿cierto? Eso es muy transversal, el tejido social como tal. Mi pregunta es, con este presupuesto que tenemos 2022, no quiero utilizar garantiza porque nadie puede garantizar nadie, pero sí se podrá lograr los indicadores 2022, porque mire que 2020 pues no los logramos, ¿cierto? Había un presupuesto, pero por el COVID, digamos, no se logró. 2021 pues todavía no lo sabemos, pero ahora que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ver el futuro, 2022, al jugarnos todo por esta, los otros sectores sí lograrán cumplir sus indicadores. Pues específicamente hay que revisar qué indicadores. Obviamente las dinámicas que tenemos actualmente en nuestro país pues han dificultado el desarrollo de muchos proyectos,
pues no solo proyectos agrarios, sino proyectos de infraestructura. Son dos sectores que son altamente necesitados de cofinanciación externa, o sea, a recursos propios, ayer lo veíamos, no somos capaces de mantener o garantizar un plan de desarrollo, o sea, tenemos que salir y migrar como administración a buscar recursos concejales. Si no logramos cofinanciación, difícilmente para 2023 tengamos una ejecución adecuada del plan de desarrollo. Eso es una realidad inerte a esta y a cualquier administración. Y el plan de acción que se planteó para alimentar el plan de desarrollo dentro de las proyecciones que tuvimos con María Fernanda en su momento, fueron apuestas grandes en que hayan esos proyectos de cofinanciación. Si esos proyectos no se logran materializar, pues posiblemente vamos a tener muchos indicadores que no alcancemos a cumplir, pero es porque tendríamos una incapacidad presupuestal. Nosotros no podemos obligar realmente al recurso propio a cumplir un plan de desarrollo que esté incluyendo dentro de su alcance recursos externos. Vuelvo y te repito, si en cultura y deporte entre las dos entidades se están gastando 600 millones de pesos en todos sus coordinadores, restáselo al análisis que estás haciendo y realmente la inversión directa para otras actividades dentro de cultura y deporte no es tan desfasada. Si yo migrara esos costos de esos proyectos para contratar estos prestadores de servicio que son necesarios, o sea, no podemos hoy decir que dejar de prestar deporte y dejar de prestar cultura en el municipio no es, pues que es más fundamental aumentar algo más en el campo, no, también hay muchos jóvenes y muchos adultos que se benefician de estos proyectos culturales y deportivos. Entonces realmente la pregunta tuya es más enfocada posiblemente a qué capacidad tengamos como administración de traer recursos externos. Estamos en eso. Yo en lo personal estoy desde la parte técnica totalmente comprometido. Hay unos componentes que yo no manejo específicamente, el componente político, y es ahí donde entra el alcalde y ustedes, señores concejales, a ver qué alianzas políticas se pueden generar para que realmente esos recursos se materialicen para el municipio. Hoy decir que yo te digo que con esos recursos puedo garantizar el plan de desarrollo sería una mentira, porque es que el plan de desarrollo tiene más recursos de los que realmente se están presentando el presupuesto, pero el presupuesto lo que no puede prever o lo que no puede hacer María Fernanda y Sebastián de manera mentirosa es decirles a ustedes que vamos a marcar ahí 20.000 millones de pesos que el Invías le prometió al alcalde para pavimentar San Francisco. Entonces no podemos meter 20.000 millones porque ya no serían 20.000 millones de inversión sino 40.000 millones de inversión solo con un proyecto que el alcalde tiene en el tintero. Entonces cambia mucho la dinámica. Es ahí donde tenemos que ser muy consecuentes en cómo se tiene el plan plurianual de inversiones para el esquema, para el plan de desarrollo. Esto es un plan real con recursos que realmente ellos pueden prever que sí van a estar en caja. De lo demás se dará en medio de que las cofinanciaciones vayan llegando. Vale, y una última pregunta, ¿cierto?, con respecto al informe de Contraloría y este presupuesto 2022, es el hecho de, bueno, allá salimos desfavorables. ¿Qué plan de acción se tiene en cuenta como para no salir, por ejemplo, 2022? Porque bueno, 2021 ya lo vivimos, entonces ya pues ya lo evaluarán, ¿cierto? Pero 2022 para mejorar esa calificación de Contraloría con respecto a este presupuesto que se está planteando aquí. ¿Qué calificación específicamente? Este es informe, eso. Lo que pasa es que ya se publicaron los resultados de la Contraloría, porque este año, pues si bien es cierto, no tuvimos presencia de este órgano, fuimos auditados a través de CIA Contraloría, una plataforma donde le rendimos toda la información. La verdad, ese informe no se ha socializado en la administración, ¿cierto? Vale. Entonces, por eso el ingeniero dice que no lo conoce. Es un informe del cual yo también apenas me estoy enterando. La semana pasada empecé a verificar el área que me compete, o sea, verifiqué, para serles sincero, la parte financiera. ¿Y qué corroboraron en la parte financiera? Los puestos que habíamos efectivamente obtenido en 617, segundo puesto, por debajo de Don Matías. Obtuvimos el 9º lugar a nivel departamental en temas de 617. Entonces,
corroboraron la información de la cual el DNP ya nos había dicho. Hay un concepto que es desfavorable y es ejecución del plan de desarrollo de la Contraloría y del plan de acción de la vigencia. La Contraloría emitió un concepto desfavorable y esa es la reunión que tenemos la semana entrante como gabinete, en donde el alcalde va a tomar decisiones, ¿cierto? Porque hay que entrar a evaluar muchos temas. Si bien es cierto, es una evaluación de 2020 fue un año totalmente atípico, o sea, un año que nadie se lo tenía en su mente. Se presupuestaron unos proyectos, no se pudieron llevar a cabo por X o Y motivo, específicamente también el COVID, pero ya tendrá que el ordenador del gasto empezar a replantear qué pasó y qué va a pasar para tomar esas decisiones de las que usted, concejala, justamente nos dice, venga, ¿qué van a hacer para lograr ejecutar Plan de Acción 2022 y que no van a tener un concepto desfavorable? Porque ¿qué está hablando la Contraloría? Eficacia y eficiencia. Son dos indicadores que ellos básicamente hacen el cruce, ¿sí? Entonces ellos hacen una ponderación. Entonces usted puede estar en eficiencia muy bien, pero en eficacia muy bajito. Cuando te hacen la ponderación sales desfavorable y ese es el resultado de la administración. Entonces, pensaría yo que concejales, nosotros, yo les comento, somos muy técnicos, o sea, la secretaria de Hacienda, el secretario de Planeación, somos personas supremamente técnicos. Yo les puedo hablar de números, de proyecciones, del por qué el 5 y no el 4, por qué el 6 y no el 9, ¿cierto? Pero si ustedes me dicen a mí, ¿qué medidas van a tomar para garantizar ejecución de Plan de Acción 2022? Pensaría que esa pregunta es puntual al ordenador del gasto, porque es el quien tiene en su mente todo el municipio, él visualiza y él sabrá entonces tomar decisiones respecto a qué dependencia le está cumpliendo y qué dependencia se está quedando con esa ejecución, porque claramente hay dependencias que están adelante de las otras y hay que empezar a tomar decisiones. Muchas gracias. Bien, pues. Muy buenas tardes. Muy en la sintonía pues de este planteamiento y sabiendo pues que tenemos un reto grande y seguramente en esa reunión tendrá que salir un plan de mejoramiento para ajustar esos indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia. Yo pienso que al estudiar este proyecto de presupuesto hay una responsabilidad desde la parte técnica y directiva de la administración municipal de cara a las decisiones que podamos tomar para la aprobación o la eventual aprobación mejor de este plan de este presupuesto 2022 y será de pronto ya muy prematuro y con muy poco tiempo pedirlo, pero yo creo que en el seguimiento que se hace desde el Banco de Programas y Proyectos, si al menos a mí me tienen que mostrar una ejecución de los programas de la vigencia 2021, para que eso me dé a mí la seguridad y la tranquilidad de que vamos con unos indicadores medianamente que van arrastrando esos que en el 2020 no fueron tan efectivos en el tema de gestión. Entonces yo pienso que ahí sí muy respetuosamente les voy a pedir que me alleguen ese seguimiento que sé que se debe hacer por dependencias desde la coordinación del Banco de Programas y Proyectos para saber cómo están las ejecuciones de los programas o los indicadores del plan de desarrollo, porque de lo contrario pues se ve uno en un escenario tal vez de duda ante la eventual aprobación de este proyecto de acuerdo. Y ahí también muy importante y qué bueno que Eduardo nos compartiera como esa primera información que nos determinaba, ¿cierto? Hacia dónde van a estar destinados los recursos de inversión.
hacia qué sectores y qué proyectos vamos a focalizar. Porque estaba estimado, por ejemplo, yo ahorita lo hablaba con Dani, nosotros aprobamos unos recursos desde la vigencia 2020 para desarrollar unos proyectos que tal vez por muchos requerimientos del ente cofinanciador no se han empezado a ejecutar, aunque se hayan hecho acciones, por ejemplo, de diseños y demás, pero que como nosotros pues no tenemos como el conocimiento palpable y que la comunidad dice y cuándo se van a empezar a ejecutar, entonces en ese marco de la inversión, que nos digan estos proyectos que estaban planteados son los que se van a ejecutar en la vigencia 2022, para nosotros desde el control político, entonces empezar también a tomar acciones, porque es muy valioso el ejercicio que hacemos desde el control político de indagarle a los secretarios por los proyectos que estaban contemplados en el plan de desarrollo y hacerle evaluaciones a los indicadores, pero si en la ejecución no vemos nada, entonces nos quedamos con que, bueno, sí, se están realizando acciones, pero la ejecución, ¿dónde queda? Entonces, pues yo pensaría que ese otro insumo también es muy importante para que en el momento de la deliberación en la plenaria podamos tener claridades y podamos ser objetivos en nuestras decisiones. Concejal, entonces usted nos hace básicamente dos solicitudes. La primera, que se allegue un informe técnico de la ejecución del Banco de Programas y Proyectos, ¿cierto? Entonces, esta solicitud va básicamente dirigida, ya el secretario de Planeación consolida esa información, pero es cada dependencia quien deberá entregarle el insumo de esa ejecución. Y la segunda tiene que ver con la información que nos presentaba inicialmente del tema de inversión, hacia qué programas. Perfecto, es discriminado, pero ya 2022. Decirme esa inversión puntualmente a qué proyecto le va a apuntar y con qué recursos. ¿Cómo vamos en la ejecución plan de acción 2021? De hecho, en este momento estamos en ejercicio desde planeación, que somos quienes consolidamos la información de todas las dependencias, sentados con cada una de las dependencias, y dependencias que todavía no me han enviado la información y yo no puedo ponderar sin información, ¿cierto? Obviamente, porque empecé desde octubre con el tema de consolidación, porque realmente es mi insumo para poder montar rendición de cuentas 2021, pero realmente hoy, Jaime, hay todavía proyecto en ejecución. Hoy te doy consolido la otra semana lo que me entreguen, pero no es el definitivo, el plan de acción 2021, porque todavía estamos en 2021. Realmente se finaliza de consolidar para 31 de diciembre de este año, pero te entrego la información que tengamos consolidada a la siguiente semana, ¿cierto? Habrá información que tengamos hasta octubre y habrá información que tengamos hasta mediados de noviembre. La información se la compulso al Consejo para que tengan pues evidencia de lo que se ha hecho desde la administración en dicho objetivo de cumplimiento de plan de acción y alimentación de plan de desarrollo. Lo demás, María, también pues me falta sentarme con Hacienda a ver cómo estamos en el tema de la inversión, alimentando ese plan de acción, pero estamos en el ejercicio. Realmente en este momento es un ejercicio continuo, pero no es un ejercicio que se totalice hasta que no se finalice la vigencia. María, ¿hay fecha de la reunión que van a hacer para la revisión del informe? Honorables, yo quiero ser muy clara con ese informe. Conozco el informe porque como técnica sé ingresar a la página de la Contraloría, verificar, y me preocupa mucho mi dependencia, entonces constantemente estoy buscando cómo nos está yendo en el tema de las finanzas municipales. Verifiqué en la página, lo primero que yo hice fue, como les comentaba, irme a la parte financiera y asegurarme que toda la información que nosotros habíamos cargado no hubiéramos tenido ningún requerimiento y que esa
de cierta manera esa certificación, cuando el municipio publica los puestos que obtuvimos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel región, fueran verdad y los corrobora Contraloría. Ahora bien, es un análisis porque lo que hace la Contraloría es a nivel administración y evalúa no solamente la Secretaría de Hacienda, sino que dice toda la administración. El ordenador del gasto citó a una reunión la próxima semana, estamos esperando que nos definan la fecha. En esa reunión se abordará ese tema puntual porque tiene que integrar todas y cada una de las dependencias, porque si bien es cierto, desde la parte financiera podemos estar en un nivel óptimo, puede que se hayan presentado algunas situaciones en otras dependencias que al hacer la ponderación hagan obtener esa calificación. Entonces ahí es donde es supremamente importante que el ordenador empiece a verificar qué pasó y por qué obtuvimos esa calificación. Para serles sincera, no tenemos fecha definida, sé que la próxima semana el señor alcalde nos reunirá, avanzaremos en ese tema, por supuesto que hay que hacer un plan de mejoramiento, no solamente en vista del resultado, sino también porque es exigencia de la Contraloría, para el año 2022 vendrán y es lo primero que le tendrán que solicitar al alcalde municipal, ¿cierto? ¿Qué acciones va a tomar usted? Porque como toda administración, nos va bien en unas cosas y hay cositas que mejorar en otras. Financieramente nos fue muy bien, pero hay cositas, detallitos que tenemos que mejorar y para eso estamos como administración, para detectar en qué estamos fallando y cómo vamos a hacer un plan de mejoramiento que nos lleve a alcanzar esos niveles óptimos que todos anhelamos, pero no tenemos fecha definida. Muchas gracias. Otra pregunta que casi se me olvida. En los componentes que se nos pasaron en el POAI, aparecen todos, ¿cierto? Menos vivienda. Vivienda está estipulada para cofinanciación solamente y no se van a ingresar recursos propios. Sí, recursos propios o ¿por qué no está ahí? Bueno, lo que pasa es que cuando nos pasan techos de inversión, el reto de distribución recae en gran parte en planeación y lastimosamente vimos sectores sacrificados y el más sacrificado de todos es vivienda, literalmente por la capacidad de distribución, porque hay componentes de obligatorio cumplimiento. Vivienda para el año 2022 quedó sin recursos, pero no es, o sea, Daniela, es que es muy difícil ir a decirle a educación que no le voy a poner plata para que, por ejemplo, capacitemos los muchachos para las pruebas a ver, o no vamos a seguir mejorando colegios. En este momento, a puertas de ejecución, 90 mejoramientos de vivienda, continuar con los proyectos de construcción de vivienda nueva y adicional estamos gestionando para iniciar unos nuevos proyectos, donde la inversión del municipio va a ser en especie aportando de predios que hoy son propiedad del municipio. De esa manera pretendemos en la siguiente vigencia hacer continuidad al programa de vivienda en el municipio. Realmente se tuvieron que tomar decisiones para no dejar realmente otros sectores sin recursos, que realmente sí necesitan recursos para poder mostrar cumplimiento de plan de desarrollo. Es la realidad que nos toca y que nos obliga, es el tema fiscal. Porque aquí lo único que se reduce es hay o no hay plata, y realmente en los techos de los recursos con situación de fondos, o sea que usted sí puede percibir, no nos alcanzaba a quedar recursos para darle a vivienda. Por ejemplo, Wilson es uno de los que más nos ha dicho que, por ejemplo, hagamos un nuevo esquema de ordenamiento territorial. Al tema de un nuevo instrumento de ordenamiento territorial se le asignaron 90 millones de pesos, ¿cierto? Con esos 90 millones de pesos, ¿qué se va a hacer? Lastimosamente, y es la realidad, una consultoría que nos diga, este insumo sirve, este insumo no sirve, este insumo hay que mejorarlo. Y de acuerdo a eso, valorar realmente qué es lo que hay que hacer para adoptar un esquema que converse con las necesidades municipales. En ese momento, se formulará ante alguien o ante ustedes la necesidad, y a bien considerarán ustedes o un ente cofinanciador disponer de recursos para poder realizar esto. Lo mismo pasará con vivienda, si abren nuevas convocatorias donde se necesiten recursos,
se podrá hablar con los entes cofinanciadores, exponerles la situación, a ver qué tipos de proyectos se pueden formular, pero es la realidad en la que estamos hoy en el municipio de San Pedro de los Milagros. Gracias. Eduardo, muy bueno que pudiera usted considerar ponerle un poquito más a ese tema de vivienda para 2022, en el entendido que vivienda está dentro de gasto público social como un indicador que puede afectar mucho a la administración en la medición, en los indicadores sociales, y la Contraloría se fija mucho en eso. No sé si usted lo pueda reconsiderar, pensando que podríamos dar un viraje de flexibilidad en ese tema de proindivisos, que usted y yo hemos peleado tanto con eso, pero ver una oportunidad en eso, Eduardo, porque fíjese usted que el déficit de vivienda en San Pedro está cada vez más grande, el hacinamiento en vivienda está cada vez más grave, y los lotes en proindiviso son como una oportunidad para que la administración cumpla sus indicadores de ley sin tener que esforzarse en erogar tantos recursos, en designar tantos recursos, porque la persona, además de poner el lote, puede poner parte de la construcción de la vivienda en materiales y en mano de obra. Lo que haría el municipio es cofinanciar una partecita, así sea pequeña, y se podría cumplir con un indicador mucho más robusto, permitiendo esa legalización. Lo dejo a consideración suyo. Yo sé que es un tema político, pero finalmente lo que nosotros hacemos es un control político, porque lo que nosotros tenemos que medir es el impacto de ese plan de desarrollo, que fue lo que se prometió en campaña. Eso es lo más importante en esta corporación, a mi modo de ver. No sé si usted lo pueda reconsiderar y que podamos hacer una comisión con usted para revisar ese tema y se pueda hacer un plan, no sé si sea plan parcial, para legalizar muchos predios en proindiviso y para que la política de vivienda del municipio no se vaya a ver afectada en gasto público social. Gracias, presidente y Eduardo. No, hacemos la mesa, ¿cierto? Cabe recordar, tenemos una ejecución para 2022 ya en tema de vivienda que está llegando, para 2022, voy a hablar de 2022, que está llegando a los 800 millones de pesos solo en mejoramientos. Esta ejecución ya es 2022. Adicional a eso, les mencionaba ayer que tenemos un proyecto que se radica en el Ministerio de Vivienda para la construcción de 60 viviendas en sitio propio, donde el cierre presupuestal lo dan totalmente entes cofinanciadores, y adicional a eso los beneficiarios solo deben aportar el predio, y este predio debe ser aceptado por el Ministerio de Vivienda en sus matrices de focalización. Aquí no entramos en que si van a aceptar o no por individuo, no, o sea, realmente la matriz de focalización de los entes cofinanciadores es muy exigente. Ya el municipio no tiene injerencia en eso. Con respecto a lo que usted dice de los proindivisos, es que el tema de los proindivisos, o legalizar proindivisos o no legalizar proindivisos, no pasa por el secretario de Planeación. Pasa es porque haya una ley nacional que verdaderamente visualice que al haber permitido proindivisos genera un problema en el tema de ordenamiento territorial, porque no hay, o sea, ningún esquema va a tener ese componente de legalizar áreas tan pequeñas en suelo rural, Wilson, y adicional a eso no se concertaría en la mesa con la CAR. Es que realmente quien más influye en la toma de decisiones en los esquemas de ordenamiento territorial, por encima de las comunidades, por encima de la administración y por encima del Consejo Municipal, es la entidad ambiental. O sea, ojalá entre un diálogo entre usted y yo lograra llegar a una solución, pero realmente aquí no puedo dejar a la Corporación Ambiental de lado. Yo incluso hago unas interpretaciones que ustedes veían un día que vino el acueducto de San Francisco, donde la Corporación Ambiental le decía, es que por ningún motivo el secretario puede. Y así fue la contestación que él hizo con Antioquia al acueducto de San Francisco. En resumidas cuentas, para Antioquia, dentro de mi análisis está erróneo, ni siquiera podría estar dando subdivisiones
cumpliendo con la densidad de vivienda rural, que son 3.8 viviendas por hectárea. Esa es la análisis de Corantioquia. Entonces yo me salgo incluso de los análisis de Corantioquia. Ahora, ¿cómo voy a entrar a ese análisis que ninguna ley me soporta? O sea, y esos son temas ajenos a presupuesto. Esos son temas ajenos a presupuesto, porque una vivienda en sitio propio rural, por barata que sea, está oscilando los 60 millones de pesos. O sea que para yo hacer 4 viviendas necesito 240 millones de pesos. Y así vaya sumando. Si queremos hacer 10, ¿a dónde vamos? ¿Qué sectores voy a afectar para realmente meterme en ese sector a recursos propios? Yo creo que hay más bien buscar de qué manera y de dónde podemos amarrar y aruñar para traer recursos al municipio. Más que decir que con los poquitos recursos que realmente contamos hoy, vamos a formular proyectos a punta de bolsillo del municipio. No tenemos la capacidad y es la realidad que tenemos que aceptar en este momento. ¿Alguno otro de mis compañeros quiere dar alguna observación, opinión, comentario, pregunta? Ponente, ¿cómo ha visto el proyecto de acuerdo como está en el análisis que le ha hecho? Ahora sí. Ya. Bueno, el proyecto de acuerdo jurídicamente yo lo encuentro acomodado y pues en ese sentido va la ponencia. Hoy la concejala Daniela me ponía unos interrogantes bien interesantes, que era al respecto de la forma en que se pensó la inversión a 2022, priorizando el área de cultura. Yo creo que surge esa inquietud y pues también me inquietó por supuesto su postulación, pero escuchando a los secretarios pues yo al menos quedo muy tranquilo porque hay fundamento en lo que se explica y con base en eso pues es verdad, el tejido social no parte únicamente de cultura, no parte únicamente de educación, como lo mencionaba el concejal Jaime ahora antes de iniciar esta sesión, pues también compone esos ítems que mejoren la calidad de vida de las personas. Pero más allá de eso, vemos pues que la inversión va ajustada en proporcionalidad y sobre todo en equidad. Como lo mencionaba la concejala Daniela en esa oportunidad en la construcción de la Agenda 2040, se hacía ese símil o esa analogía de que una mesa coja se le debe invertir herramienta o insumos en sus patas pues que más les haga falta para que no esté tan coja la mesa. Tenemos que seguirle apostando a muchos temas, pero el tema de vivienda sí, pues obviamente es el que surge acá como protuberante en cuestión de inversión. Yo sí quiero invitar a la administración municipal a que revaloremos eso. Yo entiendo lo que dice Eduardo. A ver, el mero tema de la disposición de lugares en los que la administración pueda hacer inversión es complejo. Qué bueno que se esté proyectando ceder terrenos de la administración pues para por lo menos contribuir un poco en esa necesidad tan grande, pero sí es como el punto que no deja de generar interrogantes y que ojalá pudiéramos en serio al menos concertar una conversación con el señor alcalde en esta materia. No tanto como lo mencionaba el concejal Wilson Agudelo, no tanto por este lado de buscar legalización o no en temas de proindiviso, es un tema jurídico que yo creo que por ahora escapa a las competencias de este honorable consejo, pero podemos buscar también esos espacios de concertación en los que es muy difícil, porque ya esto va a aprobación o a negación, ¿cierto? Ya mañana tenemos el primer debate. Buscar espacios de modificación para este presupuesto, pues no sé qué tan factible sea, y no sé qué tan factible sea que se logren efectuar tampoco. Pero sí son temas que muy bueno que pudiéramos analizar a más profundidad y si se pudiera dar el caso,
no sé incluso si nuestro reglamento nos permita hacerle modificaciones a estos debates para que podamos concertar con la administración municipal esas prioridades que nosotros como consejo, si bien no tenemos facultades de coadministración, pues es nuestra competencia la administración del municipio también, desde nuestras facultades legales y constitucionales. Entonces, tener en cuenta las opiniones de cada uno de estos concejales, yo creo que es muy importante para que el señor alcalde, pues, primero esté acompañado en la toma de decisiones que competen a él, como lo manifestaba la secretaria de Hacienda, María Fernanda, y que nosotros como ente político podamos influir de manera positiva para que las necesidades de la comunidad sanpedreña sean atendidas. Por lo demás, todos los fundamentos o el sustento jurídico y financiero del proyecto de acuerdo a mí me parece que están ajustados, cuando incluso la aritmética básica de cada uno de los componentes que se presentan en el POAI y llevados al análisis del presupuesto que nos presentan, el presupuesto a aprobarse, pues yo encuentro congruencia en cada uno de ellos. Entonces ya como lo digo, si se encuentran reparos o manifestaciones de que debe ser modificado, ya es en un tema que compete a lo político, que es nuestra competencia, poder concertarlo con la administración municipal. Vuelvo y entonces arrojo esta solicitud de que revisemos si es pertinente la modificación si no el primer debate, que podría ser igual mañana, porque yo creo que ya tenemos mucha claridad de muchos asuntos, pues entonces modificaciones que se le puedan presentar a la plenaria. Ya entonces lo dejo como a disposición, no sé, de la presidencia o que los 5 integrantes de esta comisión podamos llegar a un acuerdo. Muchas gracias, concejal Eduardo. Wilson. A mí me parece muy atinente la propuesta que usted nos hace, concejal Eduardo, porque sí conviene mucho tener un diálogo con el señor alcalde, junto con la doctora María Fernanda y Eduardo, y María Fernanda Álvarez Avendaño, porque la política de vivienda sí debe tener una medición, porque es como dentro del tejido social como lo más concreto en términos de infraestructura y digamos como de cemento, pues como lo decimos vulgarmente. Pero no solo por eso, sino porque es lo más sensible, digamos que por tejido social casi que uno entiende las necesidades básicas que están insatisfechas, y la primera necesidad social es la vivienda. Entonces, por ejemplo, me hace caer en la cuenta una cosa, Jaime, y es, en el programa de gobierno hay aproximadamente 240 soluciones de vivienda en sitio propio, 40 de ellas son para el corregimiento de Ovejas y creo que 200, tal vez puedo estar fallando en la cifra, para el casco urbano. Entonces, si ustedes se fijan, ley de garantías se nos va por ahí hasta julio del año entrante para contratar los estudios de los expertos. Eduardo, para el esquema de ordenamiento territorial también aplica eso, no sé si ya lo tienen contratado, pero el tema es que contratar profesional va a ser muy difícil en ley de garantías. Entonces, la ley de garantías del Congreso, que se va hasta marzo. En marzo arranca la ley de garantías para presidenciales, y entonces ya estamos hablando que si nos vamos a segunda vuelta, hasta junio o julio. Ya el profesional sería contratado entre julio y diciembre para hacer los diseños, porque en diciembre arranca ley de garantías para las territoriales, para las elecciones locales, y entonces ¿cuándo vamos a construir la vivienda? No, me parece muy importante que se dé ese diálogo, concejal Eduardo, con el alcalde, porque sí es importante que se puedan o tomar unas alternativas. Eduardo dice, digamos que el tema de proindivisos no sería una alternativa viable en el corto plazo. Yo pues sigo dudando de eso, porque tengo experiencias de otros municipios que sí lo han hecho, pero digamos que podría haber otras alternativas para que pudiéramos pensar en mayores recaudos y pudiéramos discutir eso para este 2022. No sé si eso sea
como una viabilidad, pero sí me gustaría mucho que por lo menos que esas propuestas estuvieran discutidas con esa comisión y con toda la plenaria en un estudio de plenaria, así los estudios de plenaria se nos vayan 2 o 3 sesiones del mismo presupuesto. Por eso me parece tan delicado haber dejado estos debates para el final del presupuesto. Es delicado porque esto es lo que más discusión debe tener, pero sí es muy conveniente que estén los 4, que esté Obras, que esté Planeación, Hacienda y esté el alcalde, para poder discutir esas alternativas, ver las viabilidades, porque en eso ya uno ya dice definitivamente vamos a cumplir o no vamos a cumplir. Eso ya le da a uno como un cariz de lo que realmente vamos a ser capaces de cumplir. Entonces me adhiero, Presidenta, a la propuesta que hace el concejal Evar de invitarla al alcalde y a los otros secretarios. Recuerden que estamos en una sesión de comisión y pues realmente eso no tiene como ningún orden, entonces pueden ir interviniendo pues como de acuerdo a su necesidad. No, dar una claridad con respecto a la ley de garantías. La ley de garantías para la elección de Congreso empezó el 13 de noviembre del año 2021 a las 0:0 ¿cierto? Y la ley de garantías para elección presidencial comienza el 28 de enero de 2022 a las 0:0, o sea, a las 12:59 ya usted no puede hacer actuaciones de acuerdo a la ley de garantías. La ley de garantías al Congreso limita prácticamente la suscripción de convenios interadministrativos. No limita la contratación directa. Entonces tenemos hasta el 27 de noviembre del año 2022 para la suscripción de los contratos que sean bajo la modalidad de contratación directa. Cabe resaltar que todo lo que sea diseños, estudios o trabajos que competan algo especializado están bajo la modalidad de consultoría. La consultoría se contrata bajo la modalidad de concurso de méritos y no se ve afectado por ley de garantías. Entonces en ese escenario pues lo que haya que hacer respecto a vivienda, respecto al esquema de ordenamiento territorial, pues realmente se va a ver afectado es si necesitásemos de una entidad cofinanciadora que en menos de 2 o 3 meses que nos quedarían después de tener un diagnóstico fuera a poner los recursos. Creo que estamos dentro de los tiempos de generar un diagnóstico, formular un proyecto y presentarlo, y después de ley de garantías estar suscribiendo un convenio si bien hay una entidad que nos va a apoyar pues con este ejercicio. Lo mismo en vivienda. En vivienda, vuelvo y repito, ya hay un proyecto, ya tiene diseño, ya estamos buscando los recursos para 60 soluciones en sitio rural. El esquema de ordenamiento territorial en soluciones nuevas de vivienda, como indicador, estoy seguro que va a estar con ejecución de más del 100%. En plan de gobierno, que eso es una cosa diferente al plan de desarrollo, el alcalde había propuesto 40 viviendas en Ovejas. Él está enfocado en poder cumplir su plan de gobierno, pero en plan de desarrollo tácitamente no quedó de esa manera. Entonces, es más un ejercicio político y de cumplimiento de su plan de gobierno que un ejercicio de cumplimiento del plan de desarrollo. Por ese lado, pues sí me parece adecuado que lo llamen. Yo sería uno de los beneficiados, pues yo manejo vivienda y realmente yo fui uno de los sacrificados. Si él toma una decisión diferente con respecto a la asignación de recursos, pues yo seré un beneficiado. Pero realmente yo soy respetuoso pues de las decisiones del ordenador del gasto. Bueno, Sí, yo creo que es necesario hacer la insistencia, más que el tema de vivienda, es el reconocimiento de las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, sobre todo en el ámbito rural, conociendo también que en el sector urbano hay muchas necesidades por atender, que deben ser prioridad para también contribuir al cumplimiento de ese objetivo transversal del Plan de Desarrollo de recuperar tejido social. Porque yo lo decía
extraoficialmente, pues antes de empezar este estudio, y es que no solamente se recupera tejido social con muchos actos culturales y deportivos, sino con impactar la vida de los habitantes del territorio. María, respecto al proyecto de acuerdo como tal, ¿a qué se debe el cambio de la estructura del proyecto de acuerdo? Porque encuentro unas diferencias pues entre el que aprobamos el año pasado y el de este año. ¿Y a qué se refiere ese artículo sexto que está en el proyecto de acuerdo de este año? Igual, compañeros, hay una consideración que discutíamos anoche y era que si se consideran las sesiones de prórroga como sesiones de este periodo de noviembre, yo llamé al asesor jurídico a consultarle el particular y él me dice que él, desde su forma, entiende que debe aprobarse a 30 de noviembre. A 30 de noviembre, entonces tenemos que ser juiciosos en eso. Entonces, ante la propuesta de Eduard, pues estaríamos ya prácticamente cogidos en tiempo y no sabemos pues la agenda del señor alcalde para propiciar ese escenario también. Bien pueda. A no ser que sea pronto mañana en la mañana, ¿no? Antes de que mañana pero en la mañana podríamos de pronto poner al alcalde. No, hablen con él. Es como para que ella también, para que la tenga las dos, para que se enfoque ahí también. Ahí, sí. Sí. Un momento que el concejal Alonso se va a referir al mismo tema. Sí, muchas gracias, presidenta. Vengo también con el tema del articulado, como lo tocaba el concejal Jaime Orlando, y yo quiero hacer referencia al artículo 21º, en el contexto de los artículos 18º, 19º y 20º. En las autorizaciones que se están estableciendo, en el artículo 18º, 19º y 20º, son específicas esas autorizaciones en esos 6 primeros meses. Pero el artículo 21º abre las facultades, las autorizaciones. Y este consejo siempre hemos hecho eso, recuérdese María Fernanda, hemos requerido siempre que a este consejo se traiga especificado esa autorización de la cual se desprende el consejo para saber nosotros qué traslado se está haciendo. Entonces la pregunta ahí es, en ese artículo 21º me parece a mí que no está concreto, no está especificado el desprendimiento de la autorización que hace el consejo, y en ese orden yo insto para que se retome, porque este artículo 21º no podría ser aprobado dentro del paquete no podría ser aprobado al momento que se discuta mañana por la comisión y se tenga en cuenta que debe ser retirado, dado que ahí no se especifica, como siempre lo hemos hecho, hacia dónde se está dando esa autorización y traslado, porque está totalmente abierto. Gracias, presidenta. Era en ese orden mi intervención. Nuevamente, bueno, dos cositas. Bueno, respecto al artículo es esto, más allá digamos, de lo que se busca con este artículo es simplemente aclarar que la única dependencia, ¿cierto?, el único órgano de la entidad territorial que más recursos es la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? O sea, que ningún otro órgano por fuera de la administración municipal puede tener recursos, digamos, disponibles, ¿cierto? Cualquier órgano, cualquier dependencia que en ocasión de, digamos, de un evento
de cualquier situación, esté haciendo un recaudo, siempre tendrá que entregarlo a la tesorería municipal, ¿cierto? Eso es lo que básicamente dice ese artículo sexto honorable, que ninguna dependencia distinta a la Secretaría de Hacienda puede manejar, digamos, la plata o los recursos de la entidad territorial. Voy a unirme, pues aquí escuchando, voy a de pronto hacer una aclaración sin ser el experto en el tema, escuchando al honorable Eduard. Digamos que la gran mayoría de los proyectos de acuerdo pueden surtir, o ustedes pueden pedir unas prórrogas, pero en respecto a lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo del presupuesto, tiene que estar aprobado antes de las 12 de la noche, el 30 de noviembre. ¿Cierto? O sea, no, ¿cierto? Ese no tiene consideración a ninguna prórroga, ninguna prórroga. Es pues no sé, pues dentro de lo presupuestal y dentro del orgánico es el único que conozco. Los otros sí, pero ese tiene que estar al 30 de noviembre ya votado, listo. Pues hago esa claridad de pronto igual. Porque se da tiempo a la ordenación del gasto para rehacer lo que quiera hacer si no se aprueba o si aprobar con modificación. No tendría tiempo de liquidar. Y respecto a la autorización de... No, sí, ustedes son, pues finalmente, digamos que nosotros quisimos en los artículos, a ver, nosotros hemos sido muy respetuosos y ustedes lo han visto durante esta vigencia, nos hemos acomodado, digamos, como Hacienda a traer siempre aquí las adiciones y traslados. Ha sido complejo para María Fernanda, pero sin embargo, digamos, después de esa primera discusión, eso hemos hecho, ¿cierto? Que sí se quiso en los artículos 19, por ejemplo, y 18, hombre, consideramos nosotros, y lo dejamos pues como a consideración de ustedes, que si hay recursos específicos, sin situación de fondos, hombre, que no tendrían necesidad de venir aquí. Y yo se los digo, pues, más allá en unos términos operativos. O sea, ustedes saben como concejales, yo los entiendo, ustedes dicen, vea, es que nosotros queremos saber en qué se va a invertir el recurso. Pero yo les voy a decir una cosa, los recursos de salud, sin situación de fondos, nosotros no podemos invertirlo en otra cosa. O sea, María Fernanda no puede coger los recursos para invertirlo en otra. Y si ustedes vieran la dificultad que tiene uno con el departamento de Antioquia, cuando ellos le mandan a hacer las revisiones de que porque uno no tiene el presupuesto ajustado, y es una matriz que viene de continuidad y le dicen a usted, vea, le va a llegar por régimen subsidiado, le van a llegar 500 millones de pesos más, necesito que los acomoden en el presupuesto. Y en la actualidad, hasta para eso, entonces nosotros tenemos que traer aquí al recinto, digamos, la solicitud de adiciones para ese tipo de recursos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo nosotros al Consejo Municipal? ¿Cierto? Cuando traían toda la normatividad vigente respecto al tema de traslados, adiciones, decidir o no las facultades, ustedes decían algo, y es que necesitaban que esas facultades, cuando se solicitaran, fueran claras y específicas. Quisimos ser específicos en ese artículo 19, diciendo en dónde es que realmente necesitamos un poquito más de manejo. Y ahí sí yo pues, en cabeza de María Fernanda, y lo decimos, hombre, realmente evalúenlo y considérenlo, porque es un tema de trámite. O sea, nosotros con esos recursos no podemos hacer nada diferente. Y nos ayudaría mucho poder manejarlos y poder hacer los ajustes en el momento en que nos lleguen y no tener que presentar un proyecto de acuerdo para hacer esas adiciones a traslados de esos recursos específicos. Respecto al otro, claro, prudencialmente ya ustedes son los que determinan si dejar o no ese artículo, dado lo que dice el honorable, que queda un poco amplio, y finalmente lo que ha buscado este consejo es que se dé la especificidad en cada edición y traslado, ¿cierto? Pero respecto a los dos anteriores, si quisiéramos, porque son nuevos, ¿sí? Entonces, quisiéramos pues que se dejaran para poder que, digamos, la Secretaría de Hacienda siga teniendo el manejo del tema.
Muchas gracias. Yo solamente tengo un detalle en el 24º y yo creo que es vigencia fiscal 2022. Pero es solamente un detalle ahí para el ponente, o es 2021. Y ya, eso sería como lo que yo observé, pero es más de transcripción, pues. No sé, Carlos Mario, puede usar el micrófono, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la única hora que nos puede atender. Eduardo, mañana, 8 de la mañana, Jaime. Esa es la única hora porque Pablo ya tiene la agenda copada. Mañana 8. Entonces le confirmo que. Sí. Sí, bien pueda. 8 de la mañana. Sí, sí, o sea, nosotros ya lo tenemos para el 30. Yo una concertación con el alcalde, sí. Claridades que le pedirá al doctor Alonso y el tema de los días hábiles y los días corrientes. Se consideran todos los días de domingo a domingo días hábiles para el ejercicio que tenemos como contrato. Podemos sesionar domingos o festivos. Lo podemos votar el 28 de noviembre, tranquilamente. Nosotros de que Dios que no. Entonces se puede a las 8. Bueno, dado que ya no hay ninguna otra observación ni pregunta, agradecemos mucho a los secretarios, tanto la Secretaría de Hacienda como el secretario de Planeación y el asesor Sebastián, por habernos acompañado, pues yo creo que en este estudio. La idea pues también para la comunidad es aprovechar esto y que se les haga un poco más familiar en qué invertimos nuestros recursos propios, que como ustedes saben, pues el plan de desarrollo no solamente contempla recursos propios, sino pues por un tema de gestión, ya cofinanciación y lo demás pues que se pueda ejecutar. Quedan muchas preguntas sobre la mesa que esperamos resolver. De todas maneras queda invitarlos porque nosotros mañana tenemos el primer debate a las 4 de la tarde. Sí, tenemos primer debate de este proyecto de acuerdo, entonces invitarlos a que ustedes como comunidad nos sigan en él y agradecerles también habernos acompañado en este estudio. Muchísimas gracias y feliz noche.